Bienvenidos de nuevo al blog de Mireia de Garencha Advocats. Bueno, vamos a retomar temas muy interesantes y uno de los que ha habido bastante conflictividad y muchas consultas en los despachos de abogados es respecto de aquellos que se entiende por gastos extraordinarios que tienen que atender los progenitores, si estos han sido bien consensuados en el convenio regulador o bien fijados en la sentencia de separación, divorcio, guarda y custodia. Pues bien, recordemos que la pensión de alimentos en el concepto civil del término es todo aquello que necesita, en este caso el menor, ¿de acuerdo?, para su propio sostenimiento, para su vivienda, atender sus necesidades, como decimos, también de vestido, de educación, de asistencia sanitaria, pero de educación no única y exclusivamente mientras sea menor, sino también entrará dentro de la pensión de alimentos en el concepto civil aquellos gastos necesarios para continuar la formación aún siendo mayor de edad, siempre y cuando sea causa no imputable el no haber finalizado los estudios a este menor que pasa a ser mayor de edad y que además tenga un resultado provechoso, un resultado regular. Por lo tanto, fuera de lo que es este concepto de cuota y en este caso pensión de alimentos ordinaria, deberemos de determinar qué gastos extraordinarios son los que deberá de atender los progenitores. Es muy importante también que ya sea en el convenio regulador o ya sea cuando se solicita en la correspondiente demanda de separación, divorcio, guarda y custodia, cómo van a contribuir los progenitores en esos gastos extraordinarios, al margen también evidentemente de si es posible poderlos también incluso definir. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta que cuando vayamos a elaborar un convenio regulador, si hay un gasto que no sea el ordinario, pero que es habitual en el menor, poderlo fijar en el convenio? Porque ya lo tendremos como un gasto acordado, consentido y por lo tanto de obligado cumplimiento. Así pues, al margen de la pensión de alimentos en el concepto civil, debemos de valorar y entender qué se entiende por gasto extraordinario. Y para que nos encontremos ante un gasto extraordinario se deberán de concurrir una serie de circunstancias. En primer lugar, tiene que ser un gasto excepcional. Luego tiene que ser un gasto imprevisible, que además sea no periódico. Y en tercer lugar, deberá de ser un gasto bien necesario, bien urgente o bien al menos convenido entre los progenitores. En el bien entendido que siempre este gasto extraordinario tiene que acordarse o fijarse en beneficio del menor. Aquí ha habido muchísima problemática porque incluso ha dado a malas interpretaciones el entender qué es el gasto extraordinario. ¿Y por qué? Porque en función a la categoría de gasto extraordinario, es decir, si es urgente, si es necesario o si es conveniente, necesitaremos o no recabar el consentimiento del otro progenitor. Así pues, dentro de lo que es gasto extraordinario, de las tres categorías, ¿qué se entiende por gasto urgente? Es aquel que es puntual, es aquel que es en aquel momento imprescindible, porque de esperar a recabar el consentimiento con el otro progenitor, las consecuencias en el menor serían realmente negativas. Por ejemplo, un menor que acude, en este caso, a servicio de urgencias porque se le ha roto una muela. El hecho de no ser asistido urgentemente, pues provocaría en el menor que o bien esa herida no estuviera cerrada o que hubiera un desangrado, es decir, unas consecuencias negativas en el pequeño. Por eso la ley, cuando dice que es gasto extraordinario urgente, solo en este caso, es cuando no se necesita recabar el consentimiento del otro progenitor, pero porque es una lógica aplastante. Así pues, cuando nos encontremos, repito, ante un gasto solamente urgente, bastará comunicar al otro progenitor y exhibirle la factura para que el otro progenitor esté obligado al reembolso del 50%. Pero bien distinto es el gasto extraordinario necesario, que aquí es donde hay realmente una confusión de peso. El gasto necesario a favor del menor es aquel que no es un tratamiento puntual, que no es una cuestión urgente como es el que hemos tratado ahora mismo, sino que son tratamientos de más larga duración. Por ejemplo, los tratamientos psicológicos, los tratamientos de ortodoncia, pero ojo, no todos, ya iremos desgranando en otro episodio e iremos presentando diferentes tipos de gastos extraordinarios para ver qué tratamiento se le tiene que dar. Pues bien, cuando nos encontramos ante un gasto extraordinario de la categoría de necesario, sí o sí el progenitor deberá de recabar el consentimiento del otro progenitor. ¿Y cómo? Mediante una comunicación expresa
escrita en el que se adjunte el presupuesto. Se les suele solicitar, cuando se les recaba el consentimiento, una respuesta en un plazo prudencial. Al ser un gasto necesario, solemos fijar un plazo de 7 días, de tal forma que, si comunicado vía correo electrónico, comunicado por SMS o comunicado, por ejemplo, por burofax, la parte contraria, en este caso el otro progenitor, nos responde, estará prestando de forma tácita el consentimiento, por lo que sí que después podré obligarle a que efectúe el reembolso del 50% del tratamiento de ortodoncia. Diferentes supuestos que se pueden plantear, que es que el otro progenitor, por ejemplo, no esté de acuerdo, no con el tratamiento, en este caso, por ejemplo, de ortodoncia o tratamiento psicológico, pero sí en el presupuesto. Pues el otro progenitor tendrá el derecho a presentar su propio presupuesto para valorar cuál de los dos es el mejor, tanto económicamente como el que más se ajusta a las necesidades del menor. Y para el caso de que entre los dos progenitores no se pongan de acuerdo si el presupuesto A o el presupuesto B es el mejor, otra de las alternativas que damos los abogados cuando asesoramos a nuestros clientes es solicitar el presupuesto de un tercero y someternos a la decisión de ese tercero, de tal forma que lo que diga ese tercer presupuesto será de obligado cumplimiento. Si aún así el otro progenitor no está de acuerdo o no se halla conforme en esperar a ese tercer presupuesto o a someterse al resultado de ese presupuesto, tendrá que solicitarse autorización judicial. Y en el momento en el que se justifique la necesidad de tratamiento, evidentemente que el juez lo que hará será acordar el tratamiento y evidentemente obligar al otro progenitor al reembolso. Y nos vamos a la tercera categoría dentro del gasto extraordinario, que es el conveniente. Como conveniente, que es, que lo dice la palabra, es aquel que resulta conveniente para el desarrollo del menor y necesita sí o sí el consentimiento del otro progenitor. Si recabado el consentimiento, este se opone, no tendrá más alternativa el progenitor que propone el gasto extraordinario conveniente en asumirlo. En el caso en el que incluso la conveniencia estuviera justificada, deberá de recabar autorización al juzgado. Y en todo caso, también si recabado el consentimiento y otorgándole en este caso un plazo mayor, no 7 días, como es el que solemos proponer los abogados cuando nos hallamos ante gastos extraordinarios necesarios, sino que en vez de 7 ampliamos a más, a 30 días, si intentado el recabar el consentimiento el otro progenitor no lo contesta en el plazo de 30 días y haciendo la advertencia en el correo electrónico, se entenderá que acepta tácitamente el gasto y por lo tanto se obliga a ello. Así que, en relación a los gastos extraordinarios, recordemos que no entra dentro de la pensión ordinaria, que como gasto extraordinario tiene que cumplir una serie de requisitos de excepcionalidad, de ser imprevisible, de no ser periódico y debe de ser encuadrado en una de estas 3 categorías, o bien urgente, que no necesito recabar el consentimiento, basta que te exhiba la factura para obligar al pago de 50, ya sea necesario, que sí que necesito el consentimiento, si no, no podré hacer el tratamiento psicológico. Y si recabado el consentimiento la parte no se opone, es que presta su consentimiento y entonces sí que podré reclamar y repetir o solicitar el 50% del presupuesto o del gasto, o siendo también conveniente recabado el consentimiento, este será de obligado cumplimiento. Recordemos que en función al tipo de categoría, nuestra actuación será sí o sí antes de obligarnos y de contratar un servicio como puede ser algún tipo de terapia o de clases de refuerzo, recabemos el consentimiento, porque de no hacerlo no será repetible y tendrá que ser asumido a pesar de ser necesario, de acuerdo, por el progenitor que no ha cumplido con el requisito de procedibilidad como es solicitar el consentimiento. De ahí la importancia en saber, como insisto, en saber ante qué tipo de gasto extraordinario nos encontramos para poder actuar de tal forma que podamos asumir conforme a derecho esos gastos de los menores que desde luego siempre serán cuanto menos beneficiosos para ellos. Así que en el próximo post iremos analizando el tratamiento de ortodoncia. ¿Siempre va a ser un gasto extraordinario necesario? Pues no, no siempre. ¿Y las clases de refuerzo? ¿Puede ser un gasto extraordinario necesario? También lo analizaremos. ¿Y el portátil y el ordenador del colegio es pensión de alimentos? ¿Está dentro de la pensión ordinaria? ¿Es un gasto que es urgente
o es un gasto que es necesario? En fin, en el próximo post iremos desarrollando situaciones prácticas más habituales y espero que sigáis contando con nuestra compañía. Muchas gracias y hasta pronto.